Hola amigos, ¿cómo están? Un gusto como siempre. Aquí estamos con nuestro historiador Eduardo Ramírez en esto que es Historia de Campeones. Historias inéditas que usted la va a disfrutar como nosotros también. Eduardo, bienvenido una vez más a esto, que es tu programa Historia de Campeones. ¿Cómo estás? Hola, Caíto, contento. Siempre que nos juntamos estoy contento para que charlamos de autos. Sí. Y nos pusieron una cámara, eso es el programa, digamos, cuando nos juntamos a charlar, ¿no? Es verdad. Gracias a mi amigo Páez, lo mismo que a Johnny, que trabajan arduamente para que nosotros podamos divertirnos y divertir y conocer cosas inéditas de nuestro automovilismo y del internacional, Eduardo, ¿eh? Seguro. ¿Hoy qué tenés? ¿Fuiste a verlo a Putin vos? Ahora vamos a hablar de Putin un rato, ya que está tan de moda Putin, Sí, ¿no? con tantos problemas, ¿no? Hoy vamos a hablar de él. Y después, Caíto, vamos a ver, mucho se habla de traer la Fórmula 1. Y hoy vamos a contar por qué la perdimos. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué perdimos la Fórmula 1? Exacto, después que la Atención, usted que está viendo en estos momentos Historia de Campeones con Eduardo Ramírez y quien les habla, ¿eh? Y vamos a poder ver números, gráficos, conocer los números vamos a tener acceso a la información de la organización de la carrera. Información verídica. Verídica, la información oficial que tenía en el interior la organización de la carrera año por año. Y vamos a ir viendo qué es lo que pasó y después vamos a contar cuál fue el desenlace y por qué, ¿no? Pero vamos a la foto, Caíto, que es nuestra tradición, que siempre vemos una foto. Acá vamos a ver un piloto muy especial, digamos, que está por probar vestido de Renault, un Fórmula 1, y el señor que maneja el Fórmula 1 no es ni más ni menos, como vos lo nombraste antes, que Putin. Él se dio el gusto de manejar el auto. En el año 2010 fue esto, cuando él cierra los acuerdos para que fuera la Fórmula 1 a correr el Gran Premio de Rusia y tener un piloto para el 14, estaba todo esto previsto. En el 2010 el tipo dijo, tráigame un Fórmula 1 que lo quiero manejar. El tipo una vez maneja aviones de combate, al tipo le encanta todo lo que tenga que ver con el motor y las cosas. Entonces, la verdad que hizo el trabajo bien, pues hizo traer un Fórmula Renault, practicó con el Fórmula Renault para tomarle la mano, y después se subió al Fórmula 1, a estas fotos que estamos viendo de un Renault de Fórmula 1. Anduvo bastante bien, por más que era un circuito que era como un rectilíneo, una ruta que tomaron un pedazo, no era en un autódromo. Hizo un trompo. No se privó de nada. No se privó de nada. Pero lo curioso que tiene esta foto, hasta acá me decís, bueno, me está contando una historia más, digamos, ¿no? Que no tiene, es casi una noticia y no una historia. En nuestras historias que nadie sabe, ese auto que se sube Putin no es un Renault. ¿Sabés qué es? Es el Prost motor Ferrari de Gastón Mazacane. Travestido de Renault, así que, como noticia que tenemos para... Vos lo conocés muy bien, sabés conozco muy bien bien el tema y conozco el auto y todo, pero era el Prost sí. de Gastón, que lo vistieron de Renault, porque era una movida con Renault, y le dieron ese auto para que probara. Así que bueno... O sea, algo tiene que ver con la Argentina y con Eduardo Ramírez. Y algo que nadie sabe, que Mazacane y Putin compartieron el auto. Qué bueno, ¿eh? Que esa es una linda historia, por eso ahí en el final vemos cuál es la historia de esta prueba de Putin en el Fórmula 1. ¿Nos metemos con el Gran Premio de Argentina? Sí, muy importante saberlo. En el año 94 es cuando comienzan las obras para hacer el Gran Premio de Argentina. Obras en el autódromo. Esto estaba previsto en una variante del 15 inicialmente, y sucede lo que sucede con Ayrton Senna en Imola, y viene la FIA y dijo, no quiero más curbones, no quiero más el tobogán, no quiero... Entonces ahí se cambia todo el proyecto y se hace una variante del circuito 6, que es el doble mixto. Y es más, a pesar de que se habló y todo, la FIA no quería el tobogán y se armó la S de Senna, que era en primera para el Fórmula 1. Una curva mal diseñada, digamos, después nunca más tuvo utilización, pero tenemos que hablar un poco de las internas que pasaban en esa época, digamos. La Fórmula 1 viene en 95, 96, 97 y 98. Y vamos a ver los números de cada año y qué fue lo que pasó. Pero primero te tengo que contar de que había una especie de interna entre la ciudad y el gobierno nacional.
La Fórmula 1 la estaba trayendo el gobierno nacional junto con Marcos Gastaldi, que era el primer promotor que tuvo la Fórmula 1 en los 90. Y en el otro lado estaba que era de la Rúa y los radicales en el gobierno de la ciudad. El autódromo es de la ciudad, la carrera era De la Nación. de la nación. Entonces pasaron muchas cosas. Entre ellas les voy a contar algo que es insólito. La ciudad, cuando venía la Fórmula 1, justo antes, le saca una norma cambiando que la publicidad del tabaco solo podía ser en blanco y negro. Entonces la organización, que la empresa se llamaba Gran Premio de Argentina, Sociedad Anónima, tiene que empezar a desdoblar la comunicación. Vos veías los póster que había en la calle en Capital y eran en blanco y negro. Cruzaba la General Paz en la provincia, eran en colores, por este requisito del blanco y negro y color. Lo que no imaginaron es que cuando empiezan los primeros días de entrenamiento, aparecen 2 ómnibus de inspectores en el autódromo, unos 50 inspectores vinieron, y empiezan a recorrer todos los boxes y los equipos. Entonces iban a Ferrari y decían, es roja, una infracción. Schumacher tiene una marca de tabaco en color en el brazo, primera reincidencia, segunda es la gorra. Empezaron a levantar infracciones en todo el autódromo, amenazando parar la carrera, porque infringía la ley de la ciudad de la propaganda en blanco y negro. Quería que los autos de Fórmula 1 los pinten en blanco y negro, Caito, para que entiendas el grado de locura que estamos. Perdón, que lo aclare, porque por ahí hay alguien que nos ve y dice, estos muchachos no están tomando agua. Pero no, querían que los tipos, si no le ponían los autos en blanco y negro, paraban la carrera. En ese momento yo sé que el presidente Menem amenazó con sacar los inspectores con el ejército. Dijo, le mando a la gendarmería y lo saco. Y después hablamos. Entonces como que medio ahí levantaron todas las infracciones, hicieron las actas, hicieron todo. Las actas eran millones de dólares, porque imagínate solo Schumacher cuántas veces decía Marlboro en color en la ropa. Tenía 10 reincidencias en la ropa, Claro, nada más. claro. Una locura. Bueno, y eso genera como que quedó la Fórmula 1 con una deuda millonaria con el gobierno de la ciudad, por las infracciones. Esto no hace más que generar malestar, digamos, ¿no? O sea, ellos sabían que posiblemente no le iban a pagar nunca, pero vos cuando traes la Fórmula 1 hacerle ese tipo de cosas no creo que haya sido una buena idea. Después vamos a repasar un poquito cada año cuántas entradas se vendieron, cómo fueron los resultados. Cuando Gastaldi deja de estar en la Fórmula 1, que la toma el grupo Sergi, en esos 2 últimos años hubo pérdidas marcadas, que solo se vieron achicadas por la presencia de un piloto argentino, Tuero. Pero digamos, el boom inicial, vamos a ver cómo se va cayendo. Y Eccleston ajustaba el fee de la Fórmula 1, todos los años era 10% más. Y cuando la gente de Gran Premio lo iba a pelear, Eccleston decía, no tienen que pelear conmigo, vayan a hablar con el gobierno que le dé más plata. Nuestro amigo sabés que era práctico en ese sentido. Fumaba bajo el agua. Entonces, el último año, ya después del segundo año de pérdidas fuertes, la gente de Gran Premio de Argentina dijo, así no lo hago más. Y anuncian que no van a hacer la carrera. Entonces, en ese momento, Menem tenía un viaje a Londres con toda su comitiva y le agregan en la agenda una entrevista con Bernie Eccleston en las oficinas de Eccleston. En el medio se suman a la comitiva, bueno, los del canal de televisión que transmitía, los promotores, lo mismo Gastaldi, ¿no? Constancio Vigil estaban representando a Telefe, un grupo de los empresarios que podrían hacer la carrera. Además del director, presidente de la Sociedad del Autódromo de Buenos Aires, que también se sumó al viaje. El presidente del autódromo pide a Eccleston tener una entrevista antes que se junte con los empresarios o con el propio presidente. Cosa que a Eccleston no le cayó muy bien, porque dijo, a ver si este tipo, después el presidente piensa que yo estoy armando algo antes que venga. Claro. No le caía muy bien, pero también este era el que manejaba el autódromo y sin autódromo de Buenos Aires no había carrera, con lo cual accede a esa reunión y vía Minardi
me piden que lo acompañe, porque yo también estaba en ese viaje, Ajá, ajá. junto con todo el grupo que estaba en Londres. Que lo acompañe para disfrazar la reunión como una reunión que tenía que ver con el piloto. Claro. Con Tuero. Con Tuero, claro, que en ese Que momento vos lo todavía no se había representabas. bajado, ¿no? Claro. Entonces, bueno, vamos a la reunión, ¿no? Eccleston puede ser encantador o despreciable de todo punto de vista, depende cómo le caigas o qué interés tenga en vos, ¿no? Yo siempre cuento que a mucha gente, a mí me pasó que me ha atendido muy bien, yo no tengo nada que decir, siempre me ha tratado, me daba la mano en la vereda, como hacía con 50 más, pero bueno. Y después tenía como una ventana en la oficina, que tenía una sala de espera, donde a los que le tenía bronca los mandaba ahí a penar un rato esperando 1 hora, 2 horas, y él desde su oficina los veía por una ventana como sufrían en la salita de al lado, ¿no? Un personaje Sí, sí. increíble. Siniestro, ¿no? Siniestro no, el tipo inventó el negocio, la Claro. verdad es esa, era brillante, pero tenía su cosita. Claro. Bueno, en esa reunión, el que era el titular del autódromo le dice, mire, yo estoy viendo que yo puedo hacer la carrera. O sea, si nosotros cerramos, yo después me siento con los empresarios, armo todo yo y nosotros hacemos la carrera. El tipo estaba viendo el negocio de traer los empresarios al presidente y armarlo, y en ese momento saca como una libreta y dice, yo quiero que me aclare algunas cosas. Entonces le empieza a preguntar, la cartelería de quién es, quién vende los panchos, la Coca-Cola quién la vende. Me empieza a preguntar todos los ítems de una carrera, que tenía una lista. Y cuando llegó al tercero o cuarto, Eccleston le dice, espere, le dice, todo lo que hay en Fórmula 1 y lo que no hay, supongamos que a usted se le ocurre algo que a mí no se me ocurrió, le dijo, es todo mío. Pero usted no me tiene que preguntar de quién es, me tiene que preguntar cuánto sale, porque está todo en venta. Lo pinta de cuerpo entero, digamos, Claro, ¿no? claro, claro. Bueno, la reunión duró muy poco más porque el tipo, evidentemente, él quería cobrar su plata Bueno, y que seguro. se hiciera, no estaba para discutir quién vende el Sí, pancho. sí. Así que esa reunión terminó ahí, no nos acompañó a la puerta, no fuimos. Y en el día posterior venía el presidente. En el temario con el presidente estaba que le levantara las multas y eso. Esto, es un problema de ustedes, solucionenlo ustedes, cosa que el presidente se comprometió a que la Fórmula 1 no iba Apagarla. a pagar esas multas que le habían hecho el gobierno de la ciudad en aquel momento. Y quedó una posibilidad de que el Gran Premio siga para que lo vean los empresarios, ¿no? Y la realidad es que todos los empresarios que había ahí estaban un poco supeditados a cuánto le iban a dar de subsidio para hacer la carrera. Esta historia no creo que te haya sorprendido hasta ahora en nada, pero la verdad es que por eso ahí el Gran Premio después no tuvo continuidad, Claro. porque no había ningún empresario dispuesto a hacerlo sin los subsidios. Es verdad que venía de 2 años de pérdidas, ¿no? Y tal vez pérdidas fuertes, ¿no? Ahora vamos a ver algunos grafiquitos y yo me los traje acá, ¿Cómo y no? mientras ustedes lo ven en la pantalla yo los voy a mirar aquí, donde lo que nosotros vemos es, por ejemplo, una gráfica que va hacia arriba, que dice FOA es lo que le tenemos que pagar a la Fórmula 1, todos los años es más. Las ventas iban para abajo, el primer año se vendió mucho por la novedad, el segundo menos, el tercero mucho menos, y después se da un repunte en las ventas por la presencia de Tuero. Hubo una baja también de que cada vez invirtió menos comercialmente, en promoción y eso, porque los números eran malos, y quizás ello haya sido un error. Y los costos de organización y eso, digamos que más o menos se mantuvieron. Después del primer año bajaron un poco. Y los resultados fueron 2 años iniciales en que dejó algo de ganancia, un tercer año que dejó muchísima pérdida, y un cuarto con el piloto que dejó poca pérdida, pero pérdida al fin. Ahí es cuando la empresa decide no, no seguir haciéndolo. ¿Cuántas entradas se vendieron? El primer año se vendieron unas 55.000, después se vendieron 49.000, después 48.000 y se volvió a vender más de 50.000, casi 59.000 cuando volvió Tuero. El otro tema que con los incrementos que ponía los costos de la Fórmula 1 hicieron que las entradas cada vez costaran más.
O sea, el primer año una VIP, una entrada buena valía $400. ¿Eh? Esto se lo digo para que se vayan acostumbrando que los precios de Fórmula 1 estos son baratísimos, ahora son mucho más caros. Y el último año costaba $720 la misma entrada. Ahora, la entrada más barata, que costaba $100, ¿no? Que era la Popu, digamos, sin nada, ya el último año costaba 30% más en dólares, $130. Esto yo creo que también significó una merma del público por los precios, ¿no? Que es otra de las razones que pasó. Editorial Campeones presenta Reutemann Eterno, un recorrido completo desde su infancia hasta su consagración en los circuitos del mundo. 300 páginas con cada detalle de su trayectoria. Una obra única. Reutemann Eterno, biografía homenaje, exclusivo de Campeones Libros. Campeones Radio, 24 horas de música y automovilismo. Campeones Radio, la evolución de la radio. La Fórmula 1 en su máxima velocidad. Vivila en campeonesf1.com. Editorial Campeones presenta Mouras, Príncipe de TC. Un recorrido completo por su vida deportiva, los momentos exitosos, la consagración y su dolorosa muerte. 300 páginas con cada detalle de su trayectoria y valiosos testimonios. Una obra única, biografía homenaje, Mouras, Príncipe de TC, exclusivo de Editorial Campeones. La Fórmula 1, digamos, los gastos fueron creciendo. En aquel momento era un chiste de $10 millones más o menos, al hacer la carrera. Hoy, por supuesto, que es mucho más. Y en el 97 se perdieron $2,5 millones de pérdida directa. ¿Quién lo puso? ¿El Estado? Fueron pérdidas que le quedó a Gran Premio de Argentina Sociedad Anónima, que era Sergi en aquel momento, ingeniero Sergi, y el grupo de empresas. Primer año $2,5 millones para abajo, y con la incorporación de Tuero, publicidad, piloto argentino y todo, se perdieron $770.000 en el 98. La verdad que acá tenemos una historia de peleas de la política que siempre la política metida en todo. En el medio y cosas. Tenemos una parte también empresarial, donde el empresario busca el subsidio y seguro, no está dispuesto a hacerlo. Y la Fórmula 1, que, digamos, lo que le interesa es el cheque. No tiene cariño por nadie, Gaito. No hay que ponerla antes de la carrera. La ponés, vienen, no la ponés, no vienen. No vienen, exacto. En el medio hubo la carrera argentina siempre tenía algún tipo de conflicto, digamos, ¿no? El primer año, la gente del autódromo, como no le mandaban las credenciales que ellos querían, le bajaron la palanca de la luz a la Fórmula 1. ¿Sabe quién se hizo problema? Nadie. Dijeron, queremos tener por triplicado la generación de todo lo que consume la Fórmula 1 en grupo electrógeno o nos vamos. Costó una fortuna. Pero el dueño de la pelota no era el dueño del autódromo, el dueño de la pelota es el de la Fórmula 1. Y bueno, y así hubo una serie de roces, de cosas, de esto, que bueno, fueron generando que la Fórmula 1 le gustaba a Argentina, le gustaba venir, pero no estaban del todo cómodos por algunas cosas de estas. Entonces, bueno, todo esto generó el embrollo final, donde, bueno... Sí, metida a la política, como siempre, ¿no? Metida a la política y en lo que fue un mal negocio, porque esta Fórmula 1 tenía apoyo estatal, porque tenía publicidad y una serie de cosas, pero el emprendimiento era privado. No es que la hacía el Estado, la hacía un privado, ayudado por el Estado, que los ayudaban con la aduana, con esto y con dinero, con sponsors muy fuertes que eran las tabaqueras, o sea... Cuando le pegan a la tabaquera, la agarraron de la yugular al Gran Premio.
O sea, pues si los obligaban a no usar las tabaqueras, no había carrera, ¿eh? Claro. Tenían hasta el nombre de la carrera, ¿no? Entonces fue toda una situación mala que después deriva en ese viaje, que el viaje, te comento, estaba la comitiva, toda en un hotel lleno en Londres, de todos los que iban para los distintos temas, ¿no? Era un hotel lleno en Londres, ¿no? Ahí estaba yo con la carrera, digamos. Y me quedó grabado, que lo cuento porque es una anécdota de parte de ese viaje, que lo invitan al presidente al palacio a ver a la reina. Entonces va el presidente nuestro y con la reina, todo estupendo. Y se le ocurrió regalarle un poncho a la reina. Hizo así, le puso el poncho. ¿No sabés cómo saltaron todos? Pues bueno, podés hacer eso. No, por favor. Irle por arriba y ponerle. Bueno, lo hizo y fue una noticia. Al otro día estaban todos los diarios hablando del poncho de Menem. Con la reina. Claro, pues en vez de dárselo, se lo puso Claro, el se lo poncho. puso. Imagínate lo que es allá, una falta de respeto. Total. Bueno, pero se lo tomaron bien. Lamentablemente, la Fórmula 1, hay algo que me quedó grabada, que es una frase de Eccleston, cuando en esos años donde se peleaba a ver si subía o no el canon, ¿no? Que el tipo decía, vayan a hablar con el gobierno, no me vengan a bajar el precio, vayan a hablar con ellos que los ayuden más, decía Eccleston, ¿no? Cuando ese canon que subía todos los años. Y él dijo, para un gobierno es muy importante traer la Fórmula 1, pero es muy grave perderla. Vayan a pedir plata. Eso es lo que nos decía él. Que conocedor del tema debe ser así, ¿no? Nadie le debe gustar perder la Fórmula 1, ¿no? Claro. Entonces, bueno, todo esto es porque ahora siempre estamos soñando con la Fórmula 1 y eso, pero creo que es importante. Sigamos soñando. Sí, tenemos para soñar un ratito, Carito, ¿eh? Pero más allá de eso, es importante saber por qué la perdimos. Es porque, yo te voy a dar, esta es mi opinión, no está escrito en ningún lado. Yo creo que la política no sirve adentro del deporte en esto. No. La política tiene que usar gente que sea, que sepa, que haga las cosas bien, empresarios que inviertan, no solo sacar la plata del arca pública. O sea, yo creo que todo esto sirve para mostrar qué pasa cuando se mezcla la política, tipos que no saben, enfrentamientos que son de la política y que no son del automovilismo. Nos costó el Gran Premio de Fórmula 1. Que no es fácil recuperar, ¿eh? No, Ojo, además los cánones están subiendo. Porque hablamos de la Fórmula 1, pero atención, no es fácil recuperarlo. Hay países con mucho más dinero y intereses creados por pilotos y lo que fuere, que están ahí en la lista de espera y Argentina está en la cola, ¿Sí? ¿no? Es más, hoy lo que están hablando, primero, un feed anual de Fórmula 1 estaba en cerca de los 40 millones, Oh, pasó a 60, y ahora lo último que estaban pidiendo era, para algunos que querían entrar, 70. 70 millones de dólares por año, pero eso, ¿sabés qué incluye? Nada. Después tenés que hacer la carrera, ¿eh? sí, sí. Esto, bueno, por ahora parece que nos queda un poco lejos, ¿no? Son números muy grandes. Pero bueno, lo importante es que si en algún momento se hace la Fórmula 1, convoquen la gente que sabe, pongan los empresarios que pongan la plata en serio. Fíjense, con los empresarios del subsidio, con la política en el medio, con todos estos mamarrachos que te conté, que bueno, por lo menos te saqué una sonrisa, Carito, pero claro, son tragicómicos, ¿no? No. Y es preocupante, Eduardo. Y preocupante, bueno, yo lo quería contar hoy para que no se repita la experiencia. Falsos Y intermediarios. Y lo último para cerrar que quiero decir es lo siguiente. La Fórmula 1 siempre la hizo el gobierno nacional, ¿eh? Eso desde el 53 hasta la última, el 98, nunca fue hecha ni por la ciudad, ni por una provincia, siempre la hizo el gobierno nacional. Y en cada uno de los distintas carreras de Fórmula 1 se invirtió el sentido de giro, se cambió, se usó una pista, se usó otra, se usó el saloto o no. Hubo varias La refacciones. horquilla larga, la famosa que llegaba a la General Paz. A la General Paz, después hizo la corta, la isla. Sí, señor. ¿no? Que la isla, les cuento un detalle, después que pasa el accidente de Giunti, esta es una anecdotita para poner en el medio, lo llaman a Fangio para que reestructure la salida de la horquilla y la curva de boxe. Vino Fangio, agarró el auto y dijo, es por acá,
y se pavimentó en las huellas del Mercedes de Fangio sin plano. Sin plan. Sin plano. Esa es la famosa isla del autódromo, por ahí pasó Fangio Claro, y dijo fue Fangio el que la ideó. que era la idea evitar que no pase otra vez el accidente Claro. de Giunti. Entonces, lo que quiero contarles es que en todas esas modificaciones que se hizo el autódromo, nunca hizo falta dinamitarlo, ¿eh? Se fueron cambiando, reestructurando curvas. Eso es mejorando una medidas de barbaridad, seguridad. eso de dinamitar sectores del autódromo que son históricos. Es una barbaridad, Eduardo. Es No una, tiene- una falta de respeto a la historia. Bueno, para eso somos mandados a hacer. Volteamos medio cabildo. Mira, el cabildo, estamos hablando. Estamos hablando del cabildo, voltearon el cabildo. O sea que a estos señores no les importa voltear gran parte de la historia del autódromo. Todos los autódromos internacionales importantes, ninguno sufrió la mutilación que le querían hacer Exacto, al de yo lo he Buenos Aires. vivido, lo he visto en los países que he visitado acompañándolo a Reutemann en su momento. Esos autódromos viven, por ahí se cambió una curva, se Sí, puso sí. más escape, se cambiaron las medidas de seguridad. Hoy hay cosas más modernas para no tener que romperlo. Vos, si tenés poco espacio, en vez de poner gomas, ponés Eduardo, Tecpro. guardan hasta los boxes de madera que tenía como Silverton Sí, y otros escenarios. El Nürburgring, lo he visto yo. Tienen los dos boxes. No me lo claro. contaron a mí. ¿Sí? Y tienen ambos boxes y conservan Sí, los señor, antiguos, conservan los boxes como esto- corresponde. Esto acá, digamos, es un... Pues, hay algo que hay que entender, y yo lo repito y lo voy a repetir de nuevo. ¿Está bien que se arregle el autódromo? Sí, sí, de ¿Está bien que acuerdo. se invierta? Sí. ¿Está bien que vengan las categorías nacionales? Sí. Lo que está mal es que hagamos un destrozo. Un destrozo, exacto. Claro, pues si yo dijera, mira, está bien que arreglen el Colón, sí, está bien que lo inviertan ahí, sí, bueno, pero lo van a ¿Y dinamitar. quiénes deciden esto, Eduardo? Yo no he visto que hayan convocado gente idónea del medio, corredores, empresarios del medio, No, no categorías, pilotos, periodistas, gente que esté en conocimiento de lo que hay que hacer o dejar de hacer. No pasó. Hacer una convocatoria general de gente idónea, no de amigos de los políticos. Claro, pero acá se hizo en secreto durante 6 meses, se trabajó a puerta cerrada y un día abrieron la puerta y juntaron a todo el mundo y le dijeron, este es el auto, esto es lo que les toca. Es una disparate. Perdón, y en la Argentina hay gente muy capaz para hacer Claro eso, que ¿no? sí. Perdón, todos los circuitos, por ejemplo, ahora San Pablo, Fórmula E, Chile, los circuitos los callejeros de Uruguay, todos los ingenieros que lo hicieron y arquitectos son argentinos, los llaman para hacerlo. Y nosotros vamos a Y lo buscar homologa ahora. la FIA. Y nosotros vamos a traemos buscar uno que todos los autódromos, y me voy a corregir, porque dije una cosa que no es verdad del todo. Yo dije, todos los viejos autódromos preservaron su esencia Sí. y su espíritu, menos uno. Hockenheim. Sí. Hockenheim lo mutilaron por todos lados, le cortaron la pierna, los brazos, Sí, la sí, quedó una sí. cosa que Bueno, no pero sirve. sí lo perdieron. Claro, y el arquitecto fue Germán Tilke. El que traemos acá para que reforme mismo. nuestro autódromo. Tilke es un tipo muy práctico. Sí, 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 El tipo te va a hacer un circuito. Es que lo que yo dije muchas veces, Eduardo, como no hay empresa constructora en Argentina, no hay arquitectos, no hay gente capacitada para que haga los trabajos con el asesoramiento de gente del palo, Seguro. no de la política. Y después, si vos tenés un lugar que va a venir las motos y lo van a usar un fin de semana por año, y después todos los demás fines de semana por año lo está usando distintas categorías nacionales y zonales de automovilismo, vos no podés cambiar todo ese lugar sin convocar a la gente que lo usa. Claro. Es como un desprecio eso también. O sea, ¿cómo no voy a llamar a tipo que vienen todos los domingos a correr acá? No, a ese le digo, bancate y lo voy a hacer para las motos. Yo creo que cometieron un error y espero que reflexionen, ¿no? Porque el que quiere hacer cosas se equivoca y por ahí a veces hay que decir, miren, la verdad que metimos la pata, ¿por qué no vienen todos y hacemos un nuevo diseño del autódromo, ¿no? Exacto. Y yo creo que esa es la solución. Espero que no nos pase como el Cabildo, porque una vez que pasó la Sí, topadora, chao. Fuiste. nos van a quedar lindos recuerdos a vos y a mí. A toda la gente, vos no sabés la cantidad. Hay de malestares, gente, mucho hay malestar, Mucho malestar porque hay historia en todos los fanáticos del automovilismo. ¿Quién no tiene una historia en el autódromo que lo llevó el papá, que fue a una carrera? Nosotros hacíamos en una época un tour histórico donde la gente le contamos toda la historia del autódromo dando una vuelta y eso. No había un tour que no hubiera alguien que se pusiera a llorar o se emocionara. Claro. ¿Por qué? Porque tiene un sentido para los fanáticos de esto enorme. Y lo que yo digo, cuando se hizo en Buenos Aires el Mundial de Motociclismo, en esa época se corría en Monza, en Silverstone, un montón de circuitos.
¿Puede ser que este sea el único que haya que dinamitar y los demás no? Lo dejo para que reflexionen. Exacto. Yo creo que estamos con un plano equivocado y no sé por qué. Todavía a tiempo de Todavía rectificarlo. a tiempo y una obstinación sobre ese plano que no sé qué se esconde detrás. Porque hoy poco costaría decir, vengan, siéntense, que quieren que cambiemos, ¿por qué no se puede tocar? Entonces, yo pido reflexionar, juntar la gente que sabe y hacer un nuevo ejercicio del autódromo, que nos podemos basar en el que hizo Tilke hace algunos años, que está muy bien, es uno de los mejores, el mismo diseñador, pero hizo un autódromo, no un motódromo. Yo creo que eso es el punto central de lo que tenemos que hacer, volver y replantear todo. Y sí, es muy importante que los que usan el autódromo no lo podés echar para hacer una carrera de moto. Claro. No. Claro, Los las que usan categorías el autódromo zonales, todo. son los verdaderos dueños los del verdaderos autódromo. dueños del autódromo, los que posibilitan Pero- el mantener y el tener Y viva ahí te pongo la la esencia. prensa, los zonales, la categoría nacional, el turismo carretera, el circuito 12, te pongo todo. Esos son Claro. los verdaderos dueños del autódromo y para mí los tiene que convocar. Hay gente que adentro tiene boxes, tiene negocios, se enteró por la tele que se lo van a demoler. ¿No te parece que habría que llamarlo y consultarle qué es lo que van a hacer? Entonces, yo no quiero un motódromo y no quiero un área de conciertos en el circuito 12. Yo quiero un autódromo, como dicen, la puerta en el arco, donde se corren en los circuitos. Si alguno no puede estar más, si hay que modificar, veámoslo, cambiemos lo que haya que cambiar, actualicemos cada curva para que sea segura. Pero como te dije antes, ni motódromo ni zona de conciertos. Porque esto, Eduardo, no es admitido para la Fórmula 1. El circuito que van a hacer ahora, porque que van a terminar en el 27, que después será agrandable el día que no sé cuándo, pero que el resto es una promesa, no da la extensión mínima para un circuito de Fórmula 1. Le faltan no menos de 500 metros. Entonces, por eso dicen, demolemos la tribuna, sacamos el cartódromo y vamos a la vieja horquilla larga que vos la nombraste hace un rato. Sí, señor. La vamos a hacer de nuevo después que la sacamos porque no servía. Y ahí llegamos a los metros mínimos de Fórmula 1. Cuando está en la horquilla actual, cuando vinieron la inspección de la FIA, para ponerlo en grado 2, pensando en un WEC, la velocidad de la curva de boxes, que ciega, ya no daba. Ahora imagínate con un Fórmula 1 que viene acelerando de la General Paz. Va a llegar ahí a 260, 270 en una curva ciega, que de un lado hay una pared y del otro lado una pared llena de gente. ¿Te parece que la van a homologar? Si no homologaban con la corta. Entonces, esa extensión es un agregado. No está si van a hacer una carrera de Fórmula 1 no va a ser por ahí. O sea, quédense tranquilos los que usan el cartódromo, porque para mí no lo van a demoler, porque por ahí no tiene sentido el alargue. Yo lo que digo es, pensemos que si todos los del automovilismo queremos conservar los mejores circuitos del autódromo, que tienen una tradición, Caíto, podemos hablar 3 programas de cada Seguro. curva y lo que pasó allí. Y tampoco queremos que se escinda o se separe el área del lago y del Saloto para otra actividad. Y esas cosas yo creo que la gente del automovilismo las va a tutelar con mucha fuerza, no va a dejar que pase así nomás. Entonces, por ahí, ya digo, cometieron el error de no convocar a la gente que sabe, que hay mucha, y la gente de las categorías, Claro, dirigentes. los dirigentes, los tipos que hacen circuitos, la gente de la prensa. Exacto. Perdón, yo te hago una pregunta que se las hago acá públicamente. El parque cerrado de los zonales, ¿dónde lo puso Tilke en el plano? Porque yo no lo vi. Bueno, los zonales hacen un parque cerrado con todos los autos. Es verdad. La Fórmula 1 pone 3 y las motos también. Bueno, entonces yo creo que hay que llamar a los que usan el autódromo y lo necesitan para ir previendo este tipo de cosas. Entonces, bueno, es un llamado a la reflexión que viene con la historia de por qué perdimos todo, ¿no? O sea, porque al final la historia que contamos, que tiene matices hasta graciosos, termina en que perdimos todo lo que teníamos.